Doctor Noriega, antes que la invitada se conecte, usted nos iba a hablar algo acerca de la situación que está viviendo el Perú ahora mismo en el materia electoral. Adelante, don Sí, Rodrigo. bien. Hasta anoche, a las 8 de la noche, que fue bueno, además que estuve revisando la data, el liderato de la candidata Keiko Fujimori se ha consolidado y se ha mantenido. Ya estaban en el 98.9% de las actas y ella estaba en 29.000 votos por encima del señor Sánchez. Entonces, recordemos que la semana pasada se intercambiaban el liderato, él subía, luego ella bajaba, luego él subía de nuevo, pero desde que se están contando los votos en el extranjero, el liderato de ella se ha mantenido. Lo más probable es que en el porcentaje faltante están primero las actas que han sido impugnadas y segundo, hay otras actas del extranjero, con algunas actas de las regiones más remotas de Perú. Lo más probable es que ya se mantenga ese liderato y que en este momento es tendencia que ya muy probablemente sea la próxima presidenta de Perú. Oiga, sí, en Perú se cuenta hasta el último voto, pero ¿cómo puede girar sorpresivamente un resultado con el voto internacional, el voto de la diáspora peruana, de los que viven fuera de Perú? ¿Cómo giró la rueda en la dirección del resultado? Amigos, eh, luego de ese incidente lamentable, como fue la fuga masiva del centro penitenciario La Joyita, hay un comunicado de la Iglesia Católica que denuncia que en las cárceles ha habido desabastecimiento de agua, falta de medicinas y hablan de abusos penales. Estoy hablando de agua potable, ¿eh? La crisis se ve en las cárceles de Chiriquí, Colón y Coiba, además de Panamá. Dice que los programas de resocialización han sido suspendidos. Estamos hablando de la oportunidad de que se puedan reinsertar en la sociedad con clases que se imparten dentro de los centros penitenciarios por parte del INADE. Entonces, la otra situación es que le han bajado la ración de la comida. Como dice el dicho, pagan pecadores Pagan por justo por inocentes, pecadores. justo por pecadores. Doctor, desde el punto de vista jurídico, eh, eso es como, con todo respeto, ¿eh? ¿Qué pasa cuando usted no entiende, no comprende que cortar con la misma cinta a personas privadas de libertad no es una buena estrategia, doctor Noriega? Mire, tenemos que entender dos cosas. La sanción es la privación de libertad. Los abusos, las limitaciones, las omisiones de atención de servicios públicos se califican internacionalmente como tortura. Privar a un preso de comida, privarlo de atención médica, ojo, en las cárceles panameñas hay pacientes de SIDA, hay pacientes de tuberculosis, pacientes de cáncer, pacientes de diabetes, de otro montón de enfermedades. Entonces, eh, eso es terrible. Lo que ha pasado en las cárceles panameñas ha sido predominantemente producto de la corrupción y de la negligencia de las autoridades que tienen que ver, autoridades uniformadas y autoridades civiles que tienen que ver con este tema. Ni más ni menos. Lo que nos están diciendo en los comunicados del domingo, creo que fue del Ministerio de Seguridad, de lo que pasa en Ondacoco, está reconociendo que allá hay un problema de corrupción. Bueno, dice, y ni siquiera en Ondacoco podemos controlarlos. Pero ¿cómo va a ser eso? O sea, quiere decir que una base del Servicio Nacional Aeronaval en Punta Coco no pueden controlar a los privados de libertad, pero sí, sí los vas a controlar una base en Iracoiba. No tiene sentido. No tiene Ahora, sentido. doctor, Eh, hace 2 décadas, más de 20 años, se había cerrado el capítulo de Coiba. Estamos claros, ¿no? en agosto del 2004, el Sí, para verlo en presidente Miriam perspectiva. Moscoso cerró la isla de Coiba, el penal de Coiba. Ok, pero hay otra situación con esta crisis. Pues una crisis, ¿ah? Póngalo como quiera. Página 1, página 5, página 14. Es una crisis, donde usted la quiera poner. Resulta ser que para diciembre del año de 2025, de acuerdo a cifras oficiales,
Dice que en los centros penitenciarios, la estructura penitenciaria misma había colapsado. ¿Por qué? Porque se registran 24.840 privados de libertad que están en estas cárceles o penales, una infraestructura cuya capacidad es para 14.695 personas. Un exabrupto. ¿Saben por qué? Porque los trata como si fueran basura. Y una persona, no importa, ok, que ha delinquido por las razones que sean, lo que tú estás convirtiendo allí son personas resentidas con la sociedad. Pero más allá, el hacinamiento significa el espacio físico que todo ser humano necesita. El hacinamiento raya el 69%. Esto no tiene nombre, ¿no? ¿Por qué se sabe esto? Hombre, porque hubo una fuga masiva del penal de La Joyita. Si no saben qué, son los ignorados. Que mira, que lo que pasa es que estos maleantes, sí, maleantes hay muchos, yo los conozco, usted los conoce, sí, maleantes con el cabello bien peinadito, de saco y corbata, en carros finos, pero ¿saben qué? Son tan maleantes como los que están en La Joyita. La vergüenza, la pena radica en que esos, los pobres, los pauperados, los que no tienen nombres ni apellidos importantes, están en cuatro paredes hacinados. Y los que tienen dinero que nos han robado andan por ahí felices de la vida. Hay que decirlo así, tenemos que ser valientes, decir las cosas por su nombre. consiguiendo los Hey, jueces que quieran, que como hemos visto recientemente. por Sí, como en favor, el caso del Tribunal de Apelaciones. Sí, por favor. Aquí hay que cambiar este sistema, un sistema cruel, un sistema inhumano. Estamos creando monstruos. No sé si me he explicado, amigo oyente. mire, Créanme, la noticia policial usual de todos los fines de semana, aparte de lamentablemente los muertos, los femicidios horribles y repugnantes, siempre están los operativos de la policía. En el operativo X agarramos 85 personas por microtráfico, por tal o cual cosa. Bueno, esas 85 personas van para centros de reclusión como La Joyita. Agarramos 116 personas que no sé. Entonces, estamos llenando las cárceles. No estoy diciendo que no detengamos a la gente. No, por supuesto que no. Pero no tenemos las instituciones para saber qué hacer con ellos. Miren, todos los y hay, y debo reconocer los que existen, Ministerio de Salud, el INADE, la Universidad de Panamá, etcétera, tienen programas muy buenos disponibles para los privados de libertad. Pero son los privados de libertad que están condenados, los que están esperando su condena, o los que están esperando un proceso, pueden pasar 1 o 2 años o varios años allí sin tocar un libro, sin asistir a una clase, sin recibir un solo taller. ¿Por qué? Porque supuestamente, mire lo perverso de esto, usted está preso, pero usted tiene presunción de inocencia y el programa es para condenados. Entonces, tenemos una clase de locuras y de comportamientos burocráticos. La persona desde que llega al penal debe ser tratada con el máximo de sus derechos. ¿Sabe qué? Usted tiene que entrar en rehabilitación. No, pero es que a mí no me han hecho juicio. Perfecto. Si le hacen juicio, perfecto. Y si se declara inocente, maravilloso. Pero mientras tanto, usted va a hacer A, B, C. No puede ser que lo tengas ocioso o lo tengas expuesto a todo tipo de abusos y ultrajes. Pero lo más esta- importante también, don Guillermo y Camila, nosotros como sociedad hemos abandonado este tema. Simplemente metan los pesos y punto. Lo que pasa allá, ese no es nuestro problema. Sí es nuestro problema. pero ¿sabe qué, doctor? La Iglesia Católica ha denunciado algo interesante. Dice que durante las requisas hay pruebas de que han habido humillaciones hacia los detenidos, pero además de eso, una serie de abusos escandalosos. Miren, don Rodrigo tocó el tema que hemos nosotros sistemáticamente aquí indicado, señalado, sin temor de ninguna clase y sin duda alguna. ¿Saben qué? Esos televisores que han requisado las cárceles de, no únicamente de Panamá, sino de Colombia y del interior, Penonomé, las armas que hay dentro, les prometo que no son las palomas las que las han llevado dentro del penal. Las palomas esas que vemos nosotros por ahí volando, no, no, no lo son. ¿Quiénes son los responsables de que se pueda dar en un sitio cerrado, controlado, este tipo de elementos físicos difíciles de esconder?
doctor. Ahí está la clave, Camila, ¿ok? Y lo que dijo ayer Camila, no lo voy a citar porque son palabras nobles, eh, y los televisores no los dan las personas en sus partes íntimas. Los televisores no entran por drones. Usted no ve ningún dron. El comportamiento del dron que es, suelto la bolsita de cocaína, boom, la solté y me voy. Entonces el peso sabe a dónde recoge la bolsita de cocaína. O tiro una bolsita ahí bien forrada, llena de periódicos, qué sé yo, y ahí va el celular. Pero un televisor no lo van a soltar a 15 metros de altura. Un televisor entra por la puerta. Bueno, el tema aquí es que ojalá, voy a verlo en positivo, ¿ah? Ojalá que esta experiencia desafortunada de la fuga masiva sirva o coadyuve a mejorar de una vez y por todas el deficiente sistema penitenciario que tenemos en Panamá. Y yo quiero hacer una acotación nada más sobre Coiba. La ley del Parque Nacional Coiba prohíbe que haya un centro penal allí. Bueno, estamos violando la ley, lo que no es nuevo en este país. Pero si están buscando sitios seguros donde poner presos de alto perfil, miren, aquí cerquita en Corozal está el cuartel central de el Senafrón. Allí hay médicos, allí hay personal todo el tiempo y pueden tener una celda. Cruzando el canal está, en la base de Rodman, está el cuartel central de Servicio Nacional Aeronaval. Allí hay gente, allí hay médicos, allí hay personal, y pueden tener alguna celda. O sea, hay opciones dentro de ese esquema de máxima seguridad, hay opciones mucho más viables, mucho más humanas y mucho más transparentes, porque estando en Coiba, va a ser muy difícil que los abogados vayan a visitarlos, que la Defensoría del Pueblo vaya a visitarlos, o que estos servicios que dan los pastores, o que da la Iglesia Católica, los puedan atender por allá. Bueno, aquí hay propuestas serias, las que ha hecho el doctor Rodrigo Noriega. Llamamos la atención a que los expertos en materia carcelaria, aunque no trabajen en el gobierno, aunque no estén practicando esto, ayuden, ¿ok? Dando ideas para ver cómo enmendamos ese tremendo error. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Gracias a el periodismo investigativo, los casos de alto perfil de este país, de los privilegiados, ¿ok? Que le han metido las manitas al erario público, al dinero de los contribuyentes de nosotros, que se han enriquecido descarada y descarnadamente con dinero ajeno. Gracias al periodismo investigativo, hoy el país conoce escándalos como el del caso de Brecht, el caso de MECO, la constructora que todavía sigue realizando obras en Panamá, y muchísimas otras más. Blue Apple, etcétera, 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 etcétera. Eso se logró gracias al periodismo investigativo. Hoy tenemos nosotros una galardonada, ganadora de varios premios del periodismo nacional. Estoy hablando de Sol Auría. Sol ha hecho una publicación en el diario La Prensa, en la prensa, muy interesante. Doctor Noriega, usted que estaba, le permito que me haga el favor para yo no ampliar en halagos merecidos a Sol el tema que nos ocupa hoy, doctor Noriega. Adelante. Sí, muchas gracias. Mire, para la audiencia, lo primero es un privilegio contar con una persona de periodismo como Sol Lauría en Panamá y mucho más que lo tengamos acá esta mañana. El trabajo que ella hizo junto a Pablo Medina y a Clip es muy importante para toda América Latina. Ellos rastrearon toda esta campaña de infamias, de ultrajes digitales contra activistas y contra defensores ambientales en Panamá, que se ha venido desarrollando desde el año 2023 prácticamente, con las protestas mineras, el fallo de la Corte y todo lo que ha ocurrido posteriormente. Esto lo vivimos muchísimo, todos los que estamos en la comunidad ambiental, bueno, es otra raya más para el tigre, pero lo que ha hecho este trabajo ha sido demostrar las estructuras de poder que están detrás de todo esto. Eh, Sol, explícanos cómo fue esto. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, Camila, Rodrigo y Guillermo, y bueno, quienes están ahí escuchando.
Sí, esto estamos hablando de Taladores Digitales, que es como una iniciativa regional, un proyecto de una investigación, un proyecto de investigación periodística transnacional y colaborativo, que nosotros, yo les he contado varias veces acá en Omega este tipo de proyectos en los que trabajamos con Colón y el Centro Latinoamericano de Periodismo, que lo que hacemos es como unirnos varios periodistas de distintos países, en este caso fueron 6 países, o 7, 6, a investigar un tema todos juntos para ver la dimensión, el volumen y el alcance que tiene. A veces son prácticas que es difícil llegar hasta el fondo, digamos, desde un solo país, porque involucran varios, como por ejemplo temas de un parque nacional que está en el medio de 2 países, o lavado de dinero, o grupos criminales, y a veces son hechos para ver qué está pasando. Acá la pregunta era qué está pasando con los defensores ambientales en la región, en línea, si hay acosos digitales o no. Entonces, bueno, nos invita Clip a participar y lo primero era registrar hostigamiento. Y acá varias cosas, porque también parece que hay que explicar que el agua moja y no creo que haga falta, pero perdonen si soy redundante, pero básicamente tiene que ver. Una cosa es la opinión, el debate, y expresar posiciones, y otra cosa es atacar directamente a gente de manera coordinada, reiterada, con los... Sistemática. Claro, entonces hostigar no es opinar. Hostigar es si yo todos los días nos levantamos y 10 cuentas, por ejemplo, le decimos a Camila, periodista berreta, le ponemos un apodo descalificativo, hacemos fotos sexistas con ella, le buscamos en su vida pasada fotos, cosas, la doxeamos, digamos, le rastreamos toda la información posible y la compartimos, vemos dónde vive y decimos, ah, mira Camila que defiende a los pobres y vive en tal lugar. O sea, hostigar y atacar es una intención de hacer daño para descalificar a otra persona, desacreditar, deslegitimar. Entonces acá estamos hablando de ataques y hostigamiento, que no es lo mismo que opinar A o B. En este caso era general, era defensores ambientales. La pregunta es, ¿está pasando o no? Cuando nos fijamos en Panamá, si estaba pasando o no, encontramos miles de casos, muchos más de 500, digamos, muchísimos casos. Y cuando yo empiezo a procesar esa información, o sea, la vamos poniendo en base de datos, el caso así, o sea, 3 bases de datos hicimos, una de cuentas, otra de ataques y otras de la biblioteca de metas. Cuando empezamos como a procesar eso, vemos que venían de las mismas cuentas hacia las mismas personas y organizaciones en fechas determinadas por momentos que captaban la atención. ¿Eso qué quiere decir? Que había que aparentemente parecían estar coordinadas, que se repetían patrones de manera permanente de instalar temas y atacar a una persona sin pruebas, que eso es otra, no es, o sea, no, una cosa es investigar y dar pruebas y evidencias, y otra cosa es decir que Pedro Sánchez, el presidente de España, mandó 23 millones de euros a los Nobel en el 2023 para que protesten y esa plata se la comieron. Eso dice un video, por ejemplo. O que Sabrina Bacal extorsiona para opinar, que eso dice otro video. O que, bueno, de Raiza ni te puedo explicar, de Raiza Banfield, de Camila Ibar, de Martita Cornejo, decían mismo que decían que escondía la plata de sus donantes, cuando la información de las donantes la sacaron de la web de Siam, está público en la web de Siam. Entonces, Es obligatorio que tener la información de los donantes en la web de todas las ONGs. exacto, o sea, entonces es en base a mentiras, sin pruebas, haciendo doxeo de rastreo de vida pasada, organizar aparentemente ataques coordinados desde distintas cuentas con diversos actores para desprestigiar a personas. Y eso es lo que pasa y está pasando, digamos, esto identificamos con el relevamiento de hostigamiento y ahí nos pusimos a investigar las cuentas, las narrativas,
qué es lo que decían, qué mecanismos usaban para hacer eso, si era desinformación o no, porque puede ser que sea real un dato, pero igual ya hay otra intención que no tiene que ver con informar ni debatir, ¿no? Pero bueno, a ver, si era mentira, si eran datos falsos, si aportaba pruebas o no aportaba pruebas lo que decía. Ahora, Sol, esto no es nada nuevo, digo, no nos equivoquemos, sin hacernos juicios oficiosamente, ¿no? Pero es que una empresa como Cobre Panamá, con tantos intereses y tantos millones, miles de millones de dólares que hay allí, es una nimiedad, es una ridiculez invertir, ridiculez en cuanto a dinero, invertir en la compra de líneas de pensamiento a través de las redes sociales para atacar a quienes están a su vez cuestionando este proyecto minero, a pesar de que Panamá habló a través de miles de panameños que fueron a las calles a protestar, ¿no? En aquella ocasión, y es un fallo de la Corte. O sea, yo lo veo como algo no natural, porque es antinatura, ¿no? Buscar esas fórmulas para tratar de descalificar a quienes están cuestionando la minería en Panamá, Sol. A mí no me sorprende. Pasa desde hace rato, era bastante obvio, digamos, si vos entrabas a cualquier red social, era algo percibible y se veía, digamos, bastante clara, pero es la primera investigación que hay sobre el tema en Panamá. Entonces, una investigación aporta verdad sobre cosas que hay que atender. Primero, los defensores ambientales son una categoría protegida en el sistema interamericano que Panamá integra. O sea, no tiene que ver con, Panamá tiene leyes como el Acuerdo de Escazú, por ejemplo. Entonces, legalmente está obligado el Estado, digo, a tratar de implementar mecanismos para que estas hostilidades y agresiones no ocurran. ¿Por qué? Porque la experiencia y los estudios y Global Witness y un montón de expertos muestran que este tipo de situación de violencia digital usualmente se trasladan a otras situaciones de violencia, que puede ser de desamparo legal, de falta de espacio para expresar su voz en medios, etc. Y la otra cuestión que vemos es que no solo atacan a periodistas, perdón, a defensores, como sí pasa en otros países que hicimos taladores digitales que están en Clip y en Concolón y ahí pueden ver lo que pasa en Honduras y en otros lados, sino que atacan a cualquiera, o sea, nosotros buscamos ataques a defensores, no buscamos tema mina. ¿Me explico? O sea, no buscamos ni mina ni antimina, no estábamos en ese radar. Y cuando buscamos eso, vemos que una amplísima, que digamos hay una concentración total de ataques a personas que no son solo defensores, que cuestionan por motivos legales, institucionales, ambientales, la reactivación de Cobre Panamá. Por ejemplo, Juan Diego Vázquez, que es político, dijo la vez pasada después de que habló el presidente, presidente, usted no puede hacer un proceso sin participación pública en torno a la reactivación de la mina, porque la Corte dijo en el 2023 que había que garantizar la participación pública y que el contrato no la garantizó, fundamental. El acuerdo de Escazú obliga a garantizar o sea, que es ley nacional, obliga a garantizar. Usted no puede hacer un comité que defina, presidente. Al otro día pautaron ataques. Martita Cornejo, porque presentó una demanda de inconstitucionalidad, también con mentiras, también con información falsa. ¿Qué es desinformar? Martita Cornejo presenta una demanda, trabaja en la asamblea, como no sé cuánto empleado tiene la asamblea, Camila, pero un montón. Trabaja en la asamblea, publican que trabajaba simultáneamente en la alcaldía de San Miguelito en Coso, te entrabas ese día a la planilla de la alcaldía de San Miguelito y no es mentira.
Entonces, pero además de eso, digamos que atacan a cualquiera que cuestione, o a los abogados del movimiento Abogados por la Patria, a periodistas, a Sabrina Bacal muchísimo, pero además de eso, lo hacen no solo con actores digitales que son falsos y cuentas falsas o engañosas. Hay 3 niveles de cuenta. Uno son las cuentas que toman apariencia, simulan ser medios de comunicación serios y objetivos, pero no son medios de comunicación, son páginas de Facebook fake, como Diario de Panamá, Panamá en Directo, Voces Panameñas, Gente del Canal, Conexión Ismeña. Toman logos de otros medios, usan el logo de CNN para los videos. Entonces, lo que buscan es No, y los decir, pautan, porque hay lo algunos que pautan. uno está consumiendo contenido de otra cosa y te salen estas cosas comerciales, o sea, Exacto. como pauta de YouTube, etcétera. O sea, hay dinero involucrado. Yo creo que esto es importante. Claro, pautaron, buscamos en los anuncios de Meta, pautaron $60.000 entre el año pasado y este, nada más. 60.000 para atacar. Es que, y disculpa que te interrumpa, Sol, para mí me parece el tema sistemático, y por eso usé esa palabra más temprano, es muy importante, porque esto no es gente aficionada que está en su casa y que es que se me cae mal, o es que yo no estoy de acuerdo, entonces lo voy a hostigar, que sería problemático solo, pero estamos hablando de... No, es una acción. Es algo estructurado y es algo que, o sea, para aquellos que dirían que no les interesa por ser de la mina, o sea, estos son cosas que se pueden replicar para otros escenarios, o sea, en América Latina existe una historia de violencia contra grupos ambientalistas y a personas Perdone, que apoyan causas, y esta es una iteración de eso, o sea, esto es una forma no física de hacerlo, por decirlo así, pero este mismo esquema se puede replicar para otras causas, podrían atacar a movimientos de derechos de las mujeres, podrían atacar a gente en general de lo que sea, entonces... Por eso digo, por una posición totalmente. Camila, permítame, tengo obligatoriamente que cumplir con un cambio comercial. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, hemos vivido semanas de vértigo con este tema de las redes sociales, ¿no? Con relación a las intenciones de Minera Panamá de continuar aquí explotando nuestro territorio. Camila, después don Rodrigo. Sí, Sol, nada para recapitular un poco lo que hablábamos al final del bloque pasado, que es importante que todo el mundo entienda lo sistemático que es esto, o sea, que no es nada improvisado, que no es una rabieta que vivió a alguien y decidió hostigar, o sea, no, esto es un sistema, una red de colaboración, donde hay dinero involucrado. Entonces, no sé si tú ibas a expandir ahí un poco. Sí, exacto, re importante, o sea, es algo armado estratégicamente que va atrás de un objetivo determinado para algo, ¿no? Para instalar otra cosa. Entonces, lo que nosotros vimos en el caso específico de Panamá es que hay 3 grupos que confluyen para esparcir desinformación, en este caso en torno al tema, al debate de la mina, pero esto, digamos, esta mecánica se puede aplicar para cualquier cosa, por ejemplo, para atacar, no sé, una política, al presidente, un candidato, para lo que sea, esparciendo desinformación y ataques directos, que son este tipo de cosas que decía recién, que tiene que ver con no un intercambio de opinión, un ataque, o sea, yo voy a esta persona a hacerle daño con producción de videos que generan mucha emotividad, sin ninguna prueba, con denuncias graves para desacreditar. Hay 3 grupos, ¿no? Estas páginas fake, las cuentas anónimas, muchas cuentas de empleados de Cobre Panamá y personas con posible vínculos con ella. Y después, digamos, el caso que se analiza específicamente, que es el de las encuestas de La Estrella, o sea, La Estrella difundió los resultados en abril pasado, que el 74% de las personas de Panamá están en contra de la reactivación del proyecto minero y sufrió una
hostigamiento. Y eso cuando, con el caso de CIEM, el año pasado, el Centro de Incidencia Ambiental, se, digamos, adquiere más virulencia y se involucran más actores. Para esparcir una mentira sin poner la información que con la intención de desprestigiar y hostigar, se involucran también un puñadito pequeño de medios de comunicación, influencers. O sea, que es una infraestructura digital, o sea, una red de cuentas digitales para un fin, pero además intervienen otros actores que ya tienen algo de credibilidad como influencers que, según dijo Chris Ábrego, que es un influencer, y varios, o sea, 2 influencers contactados por esta investigación, dijeron que fueron contactados por una agencia que les ofrecieron una muy buena suma de dinero, o sea, un pago muy, muy por encima de lo normal en el mercado, para hablar cosas positivas de la reactivación y hablar de esa gente que ve todo negativo, que siempre se queja de todo. Pero Y hemos visto muchos influencers asumiendo esas posiciones que o sea, no podemos decir si cobran o no, pero sabemos que es una práctica que se ha instalado y que no solo se ha instalado en Panamá. Recientemente el New York Times hizo una nota de investigación sobre el tema del candidato a gobernador en Texas, poniendo en foco este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque se cree que es orgánico o una posición o algo en lo que hay un intercambio económico. Y eso tiene que estar transparentado, según muchas discusiones, en los temas de debate nacional, de interés nacional. Sol, no está mal que esa empresa minera Panamá o cualquier otra pague para que se hable a favor de su proyecto. Eso no está mal, es todo lo contrario. Lo que está mal es utilizar estas cuentas para lastimar el prestigio y el buen nombre de personas. Simplemente se está Mal que criminalizando. no se blanquee el vínculo. Decimos, si no hay conflicto, si el ministro tiene que decir que hay conflicto de interés, yo tengo que decir con quién hago los proyectos. Ciam tiene que decir quiénes son los donantes. Sí, pero Si un quiero decir, influencer o un periodista está opinando y ha sido contratado por la mina, está perfecto, pero tiene que decirlo, tiene que decir pagado. espacio financiado, espacio. Hay que diferenciar la publicidad de la información. No, y hay profesionales muy serios en las redes sociales que está bien que cobren por un servicio para la defensa de ese proyecto minero. Lo que está mal es criminalizar el disenso. Esto significa acabar con el prestigio de una persona que no está de acuerdo, simplemente no está de acuerdo con la minería en Panamá. Doctor Noriega, adelante. Sí, Tenemos unos minutos. en Panamá hay un comentarista de radio muy reputado, que todas las mañanas, creo que ayer hizo como una especie de explicación. Todas las mañanas empezaba el programa diciendo, porque la arquitecta mentirosa prefirió no ser Reza Banfield. Entonces, mucho de lo que ocurre en línea en estas redes sociales salta también a los medios tradicionales. No se crean que esto solo se queda en línea. Esto le comentaba anteriormente, que esto también se usó contra Ricardo Román en el 24, que el Tribunal Electoral no pudo hacer nada. Ninguna de las redes sociales quiso cooperar. Y se ha usado en Panamá también, se usó contra Sunteax, se ha usado contra movimientos sindicales, se ha usado y esto que hemos visto con el tema minero es simplemente la masificación de una herramienta, de una plantilla que ya venía usándose, lamentablemente. Sí. Sí. El problema aquí es que, como he manifestado, ¿no? Cuando no se acepta que un tercero esté en desacuerdo, está limitando la capacidad de expresar ideas. Aquí lo que tiene que haber es un choque de ideas. Que cada uno diga lo que opina y acepte que otra persona opina distinto. Y que se puedan encontrar en un espacio de cordialidad y plantear las diferencias. Esa es una verdadera democracia. El choque de las ideas es el que produce el sonido de la democracia, de la libertad. Hay que hacer eso, reitero.
Los Sí, pero también es están... importante el tema Ah, de la prensa hoy publicó justo después de la investigación que debatir no es hostigar, que informar no es operar y que se deben transparentar los financiamientos de campañas. Si es una campaña, si es una opinión pagada, si es por... Hay que transparentarlo porque si no, se aviva la desinformación sobre temas de interés público que pueden ser la mina, el canal, Río Indio. O sea, no puede estar cada debate tratando de ser polarizado y con ese fin desprestigiar a las personas que comparten información y posiciones sobre cualquier tema, haciéndoles un daño tremendo en su vida. Hoy publicamos una segunda entrega de los casos porque las más atacadas son las mujeres, con ataques sexualizados, o sea, por lejos, y publicamos una nota de Raiza que acaba de nombrar Rodrigo, de Camila y de Martita, que sí tiene impacto en su vida laboral, en su credibilidad y en un montón de cosas. bueno, mira, Una, Sol, nosotros No, reconocemos tu trabajo. pero creo que lo que está diciendo Sol es muy importante, o sea, porque al final del día esto tiene consecuencias para la gente también. Por supuesto, la leche derramada no se recoge. Cuando se mancha o se pretende manchar la reputación o el buen nombre de una persona, es difícil poder después buscar la manera de remendar eso. Esos son daños irreversibles. Sol, como siempre, un placer tenerla aquí en este programa En Perspectiva. Rodrigo Noriega, muchas gracias, siempre me quedo corta. abrazo fuerte de Sol. Un Rodrigo abrazo. Noriega, Camila Dames, Guillermo Antonio Dames, les deseamos que tengan un excelente día. Hasta mañana.